Muy buenas para todos, bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos para hablar acerca de educación. En este caso, nosotros tenemos un interesante tema que es sobre la articulación de las áreas del conocimiento. También vamos a hablar acerca de algunos conceptos y algunas estrategias. Y básicamente, en el campo educativo, siempre está respaldado de muchas áreas que pueden proporcionar algunas técnicas de enseñanza muy factibles para los estudiantes. Y básicamente la articulación viene siendo cómo se añaden esas disciplinas y cómo pueden generar algunas relaciones, eh, cuestión de que permitan un aprendizaje más integral. Aparte de esto, cuando integramos disciplinas, estas disciplinas nos aportan algunas metodologías interesantes a la hora de la enseñanza y fomenta totalmente lo que es la colaboración. De eso se trata nuestro tema, qué tanto impacta la articulación de las áreas del conocimiento en el saber. De inmediato vemos cómo el área del saber nos aporta el elemento más determinante en lo que es el aprendizaje y es lo que llamamos como proyectos. Los proyectos son elementos que causan un aprendizaje directo en el mundo de los aprendizajes significativos. ¿Por qué? Bueno, porque primero cuando hacemos un proyecto debemos articular muchas áreas del saber. Los proyectos relacionan muchas áreas del saber, como por ejemplo las matemáticas, las ciencias naturales. Y todo esto debe estar eh, planificado. Por eso que en esta diapositiva hace bien claro cuáles son los tres elementos que debe de poseer los proyectos de investigación como un elemento esencial en la articulación del conocimiento. Y vemos que primero definición, la planificación y la ejecución. Entonces, básicamente, los proyectos de investigación nos pueden mostrar desde diferentes perspectivas cómo pueden ser los conocimientos disciplinarios. Y estos proyectos realzan lo que son los aprendizajes significativos. Eh, Pasando inmediatamente a la otra diapositiva, vemos que las características de los proyectos de investigación están infundadas en varias. Ciertamente, un proyecto de investigación está infundada en las áreas del conocimiento. Y es que, como dije anteriormente, requiere, si vamos a utilizar una técnica de enseñanza por investigación, requiere conocimiento multidisciplinario. En este caso, se deben abordar varias disciplinas para que haya un mejor aprendizaje. Y también con los proyectos de investigación podemos abordar más fácilmente lo que son los conocimientos o los saberes complejos. Porque no es lo mismo cuando un saber complejo lo maneja una disciplina que varias. Y de momento también la innovación, que viene siendo una fase donde el individuo, el estudiante, puede generar nuevos conocimientos a través de esta investigación y esto puede ser generado por diferentes tipos de metodologías que hacen que las características de los proyectos sean una herramienta muy útil en lo que es la enseñanza. Aquí vemos que aparte de los proyectos, se nos involucran lo que son los famosos proyectos participativos, que es un elemento muy usado eh, en lo que es el sistema educativo de secundaria y también de primaria. Y básicamente los proyectos participativos, como indica su nombre, requieren de una participación activa, de un rol activo de los estudiantes. Y, como siempre, para darse ese proyecto participativo debe involucrar tres elementos, que son la planificación, la ejecución y la evaluación. Básicamente, para implementar ese proyecto participativo debe de haber una evaluación para confirmar si en verdad hubo saberes. Y los propósitos de los proyectos participativos
es generar cierta autonomía de aprendizaje a los estudiantes y también generar una responsabilidad social. Siempre los proyectos participativos que tienen una relación muy directa con los proyectos educativos, se utiliza temas donde los estudiantes puedan aportar problemáticas sociales y sobre todo en ambientes que sean reales. Es de ahí cómo un proyecto participativo puede generar un aprendizaje muy significativo a los estudiantes. Aquí tenemos algunas características de los proyectos participativos, como la colaboración. Es un aprendizaje muy colaborativo, no es individual. También lo que es la relevancia, cuando tomamos un proyecto participativo, abordamos siempre un tema que esté en el contexto de ese contenido que se le va a dar a los estudiantes. Y también lo que es la flexibilidad, tomar en cuenta la flexibilidad hacia los estudiantes, tomando en consideración a la hora de tomar el tema los intereses de ellos, las necesidades de ellos, para poder implementar estos proyectos participativos que son muy útiles, como dije anteriormente, en lo que es la educación primaria y en la educación secundaria. Y bueno, por último tenemos los proyectos de intervención del aula. Vamos a ver la definición. Dice que un proyecto de intervención del aula implica la implementación de estrategias y actividades para abordar desafíos específicos en el proceso de enseñanza. Eh, de repente, si tenemos algunos procesos que pueden ser complejos, bueno, podemos utilizar este proyecto de intervención porque este proyecto está estructurado en base a estrategias que van a ser llevadas en actividades. Salirnos de ese confort y utilizar esos proyectos van a realzar también lo que es un aprendizaje positivo en los estudiantes. Y vemos cómo hay diferentes etapas y si se dan cuenta, en todo lo que hemos hablado del proyecto, sigue los elementos esenciales de las etapas. Esos elementos son diagnóstico, que es para determinar las necesidades y las problemáticas que debemos abordar antes de innovar con este proyecto de intervención. Obviamente la planificación, donde vamos a diseñar las estrategias y las actividades, la ejecución, poner en marcha ya el proyecto y la evaluación, que es básicamente ese análisis y esos resultados lo vamos a darle una ponderación de qué tan efectivo fue. Y esas son las etapas, básicamente, de un proyecto de intervención de aula que, a diferencia de los demás, vemos que es un poquito, eh, se enfoca más en elementos estratégicos, se enfoca más en elementos que antes de tomarlo en cuenta tenemos que hacer un diagnóstico y son elementos más estructurados. Y ahí tenemos los beneficios de las áreas del conocimiento, es decir, cuando articulamos áreas del conocimiento, cuando si yo estoy dando matemáticas, le incursiono con naturales, venga ecología, venga, o sea, si integro asignaturas, evidentemente, eso le va a proporcionar muchos beneficios al conocimiento que va a adquirir ese estudiante. Y ahí vemos como algunos beneficios están mencionados, como la visión integral, donde le da una comprensión holística, una comprensión real eh, de los problemas que se pueden tomar, genera aprendizaje significativo, ese término lo hemos hablado mucho, y sobre todo ese desarrollo de habilidades cognitivas que va a tener ese estudiante a la hora de que se enfrente a un problema real donde él va a ser capaz de integrar varias áreas del conocimiento, varias ramas del conocimiento. Tenemos muchos retos y desafíos a la hora de implementar una articulación en el área del conocimiento. Básicamente, eso implica que el maestro debe tener conocimientos generales, no tan abundantes, pero sí por lo menos premisas
de conocimiento, que eso le puedan ayudar a impulsar lo que es el acompañamiento a los estudiantes. Recuerden que en este proceso los estudiantes son los protagonistas. Y para esto, como dicen aquí, hay tres puntos: que debe de haber una cultura institucional, donde la institución promueva esta técnica, ¿verdad?, de enseñanza. Obviamente una formación docente donde esté enfocado a conocimientos interdisciplinarios y una coordinación interdisciplinaria, ¿eh? Donde en algunos casos es bueno que los maestros de las áreas eh, tengan reuniones, tengan algunas socializaciones sobre sus conocimientos y algunos aportes que le puede dar cuando usted presenta una enseñanza sobre un proyecto. Finalmente, aquí hay muchas conclusiones y recomendaciones. Básicamente, articular conocimientos interdisciplinarios mejora mucho, mucho lo que es el aprendizaje de los estudiantes. Cuando un estudiante contextualiza un saber, esto le proporciona un conocimiento significativo. Y es lo que queremos. Si voy a enseñar matemáticas, llevarlo a un campo donde él vea para qué sirve ese ejercicio. Y se vaya una vez por todas esa célebre, esa pregunta: ¿para qué voy a usar eso, profesor? ¿Por qué me explica eso? Bueno, ahí está, ahí está. Cuando articulamos áreas del saber que no son de las nuestras, eso son proporciones muy significativas a la hora de enseñar. Y básicamente, en cuanto a las recomendaciones, es una capacitación continua que debe tener el maestro y sobre todo, eh, utilizar estrategias que sean interesantes a los estudiantes y que le permita abrirse a aprender un conocimiento que esté articulado con varias áreas. Muchas veces pasa lo siguiente: profesor, pues usted está explicando matemáticas, ¿qué tiene que ver con sociales? Ahí está el lugar de nosotros, cómo nosotros vamos a relacionar. Y para eso necesita una participación continua de capacitación por parte de nosotros los maestros y promover a los estudiantes este nuevo enfoque. Bueno, hasta aquí ha sido mi presentación, espero que le haya gustado y seguimos avanzando en cuanto a los proyectos, las ejecuciones de los proyectos y sobre todo cómo podemos insertar lo que son las articulaciones de las áreas del conocimiento a nuestro beneficio, para así poder proporcionar conocimientos y aprendizajes significativos a nuestros estudiantes. Muchas gracias.